a la doctora Eugenia Alier Montaño que nos tome esta llamada. Ella es integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, esta comisión que busca justamente desentrañar hechos de violencia estatal que ocurrieron en el pasado, del año 65 al 90, una comisión creada por decreto presidencial y que ha venido trabajando justamente en la investigación y eventualmente en la elaboración de un informe. Doctora Eugenia Alier Montaño, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Hola Rubén, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Estamos muy bien y muy agradecidos que nos tome esta llamada, doctora Eugenia, para que nos comparta, digamos, quizás un resumen, si lo podremos presentar así, de los trabajos que llevó a cabo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de lo que ocurrió el año pasado. Y digamos que acabamos de cerrar un año más de intenso trabajo y viene ya la parte final, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando mucho en la escucha, sobre todo, ¿no? En la escucha en varios sentidos, ¿no? La escucha a través de levantamiento de testimonios, ¿no? Tenemos entre 900 y 1000 testimonios ya recabados en los últimos meses, a lo largo y ancho de todo el país, con distintas personas, con distintas, digamos, en distintas situaciones de lo que se vivió, de la violencia, y en distintos momentos entre 65 y 90. ¿No? Eso por un lado. Por el otro lado, también fue el año de la escucha, porque nos dedicamos a realizar encuentros también a lo largo del país. Estuvimos en Oaxaca, estuvimos en Chiapas, estuvimos en Chihuahua, estuvimos también en Monterrey, y eran espacios para en donde las personas que habían vivido violencia podían hablar de manera pública, ¿no? Y estos espacios fueron también transmitidos por YouTube, por radio y televisión, y pues escuchamos justamente sus palabras, escuchamos sus experiencias, de todo lo que vivieron. Y finalmente escucha, es una forma de decir, ¿no? Escuchamos, leímos los documentos, ¿no? Porque también nos dedicamos a ir a distintos archivos, a recuperar información del Archivo General de la Nación y de muchísimos otros archivos nacionales y estatales de distinto tipo para recabar información también sobre las graves violaciones de derechos humanos. Ese es más o menos el panorama de lo que hemos hecho, digamos, en los... y otra cosa muy importante, como parte de la comisión, ¿no? Y ya eso no exclusivamente el mecanismo, sino como parte de la comisión, también pudimos entrar a varias zonas militares en distintas partes del país, ¿no? Estuvimos en Sinaloa, estuvimos en Guerrero, estuvimos también en Ciudad de México. Aquí en Guadalajara, ¿sí? Incluso, ¿no? No, en archivos militares no, perdón, instalaciones militares no. No, aquí. Ahí no lo tuvimos. Solamente la escucha. Doctora, sí. una parte muy importante también de las actividades del mecanismo y de la comisión el año pasado fue un pronunciamiento que dieron a conocer, si mal no recuerdo, en octubre, en el que hacen un pronunciamiento en el que le exigen a la Secretaría de la Defensa Nacional que abra sus archivos. De hecho, platicamos con usted en aquella ocasión y es porque en ese momento encontraron ciertas reticencias, obstáculos de la Secretaría de la Defensa Nacional para abrir sus archivos. ¿Hubo avances después de este pronunciamiento, después de un documento tan importante que dieron a conocer, donde denunciaban muy puntualmente estas obstrucciones de parte de los militares? Sí, efectivamente, ahí estuvimos platicando y no ha habido alguna respuesta, no ha habido cambio en ese sentido, no hemos podido acceder a más documentos, ni parte del archivo de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Sigue entonces, digamos, la misma situación de que de parte de la Sedena hay reticencias para abrir los archivos, entregar información? Pues ya no nos han informado absolutamente nada, así que pues, supongo que puede interpretarse de esa manera. ¿Y cuál es la posición de la comisión? ¿Van a seguir insistiendo? ¿Van a hacer un nuevo pronunciamiento?
o van a trabajar únicamente con los documentos que pudieron recuperar hasta... Ya estamos en la etapa final realmente, ¿no? Por supuesto que consideramos que es muy importante seguir insistiendo en la apertura de todos estos archivos y de poder leer los documentos, pero lo cierto es que estamos ya en la etapa más bien de cierre, ¿no? Ajá. Ya serán pocos los testimonios que tomemos, ¿no? Digo, ya no es el año realmente para eso, ¿no? Ni es el año en el cual vamos a estar revisando muchos archivos, ¿no? De hecho, ya en los próximos meses estamos más bien analizando la información y también en la escritura, ¿no? Aunque se siguen haciendo, tomando testimonios, ¿no? Y cualquiera que quiera dar su testimonio es bienvenido. En lo mismo que los archivos, pero ya estamos mucho más centrados de que dentro de pocos meses tenemos que terminar de escribir para que se presente el informe a la sociedad mexicana. El informe, si mal no recuerdo, se presenta hacia el mes de septiembre, doctora. Se cerraron las actividades en septiembre, pero probablemente se estará presentando antes. Antes el informe, ¿qué mes probablemente? No estamos seguros, pero seguramente será en verano. ¿Qué tal, Eugenia Alier? Le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Yo quería preguntarle si han tenido problemas recientemente a partir de recortes en la Comisión Nacional de Búsqueda. Según leí algunos días, se emitió un comunicado con una preocupación porque ese recorte llevó a una reestructuración del equipo especializado de búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, que esto podría truncar algunos avances de la investigación. Hola, Jesús. Sí, vemos con preocupación, en efecto, ¿no? Una serie de cuestiones que se vinculan con la propia comisión en la que estamos trabajando y con los procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? En efecto, ¿no? Se ha modificado, digamos, el departamento que existía especializado, ¿no? En búsqueda de desaparecidos políticos en torno a la Guerra Sucia. Y en efecto pues han quedado solamente pues una persona a cargo y dos más trabajando, ¿no? Cuando ya había cerca de 15 personas, ¿no? Además yo creo que fue probablemente uno de los mecanismos que logró tener resultados pues no muy importantes dentro de la comisión, porque si lo recuerdan, justo hace unos 2 o 3 meses, que si mal no recuerdo fue en octubre, la Comisión Nacional de Búsqueda logró localizar 7 cuerpos en el estado de Guerrero, ¿no? De esta época de la Guerra Sucia. Sí. Entonces, por supuesto que es preocupante que se reduzca la cantidad de gente que está trabajando en esto, porque pues no es una buena señal para los familiares, los sobrevivientes, ¿no? Quienes estamos interesados, digamos, en que puedan ser localizadas las personas desaparecidas. ¿Y qué argumentaron? ¿Por qué fue ese recorte? Eso no lo sabría decir, ¿no? En realidad no. Habría que preguntarle justamente a los responsables, ¿no? Claro. No hubo una respuesta a un pronunciamiento, un comunicado que presentaron ustedes. A lo que nosotros dijimos, no. ¿Los responsables serían Secretaría de Gobernación o Presidencia, doctora Eugenia Alier? No, fue la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda directamente. Pues me quedo un poco preocupado de estos asuntos. Por un lado, el recorte, la falta de respuesta de la Comisión Nacional de Búsqueda, y de otro lado, la falta de disposición, a pesar del duro reclamo que se hizo a la Secretaría de Defensa Nacional con este documento tan importante, Sedena, abre tus archivos. ¿Cree, doctora Eugenia Alier, que esto va a impedir que se llegue a saber la verdad exacta sobre estos hechos que están investigando, hechos de violencia estatal, hechos represivos, atrocidades como desapariciones, masacres, vuelos de la muerte, torturas que el Estado mexicano cometió contra supuestamente disidentes, en algunos casos civiles que no estaban involucrados en ninguna actividad política? Pero esto va a impedir que se llegue completamente a la verdad sobre estos casos por estas restricciones de la Sedena y presupuestales. Mira, como historiadora que soy, ¿no? Y que hace muchos años que trabajo sobre estas temáticas, creo que hay 2 puntos, ¿no? Importantes en lo que dices, ¿no? Nunca se llega a una verdad final, ¿no? Siempre es un trabajo sucesivo, ¿no? Que viene haciéndose desde hace 20 o 30 años por lo menos, ¿no? Respecto a lo que ocurrió, ¿no? En el pasado. Entonces, tal y como lo habíamos comentado cuando platicamos hace unos meses, los archivos son importantes,
pero también se puede trabajar sin archivos, ¿no? También es algo que hemos venido haciendo quienes trabajamos en este periodo, historiadores y historiadoras, desde hace muchos años de otras maneras. Por eso también es tan importante el testimonio, el papel de los testigos, el papel de las víctimas, ¿no? Y simplemente avanzaremos, aunque sin esos documentos que también sería importante poder estudiar, investigar, para poder profundizar en cierto tipo de verdad, ¿no? Porque la verdad sobre la violencia la tenemos también, ¿no? La tenemos a través de los testimonios y a través de muchas otras fuentes, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, podría localizarse mucho más cierto tipo de cosas como la cadena de mando, Claro. ¿no? Pero pues también con los archivos hay que trabajar con cuidado, porque a veces ahí, por ejemplo, hay declaraciones hechas bajo tortura, ¿no? Como cualquier fuente, siempre hay que tener cuidado al trabajar con ella, ¿no? Yo creo que quizá más bien esto un poco lo que muestra pues pueden ser los límites, ¿no? Respecto a las políticas de verdad, memoria y justicia, ¿no? Que nosotros vamos a avanzar, es un hecho, ¿no? Que se harán, digamos, como aportes a lo que ya se conocía, por supuesto que serán, ¿no? Pero el ambiente, digamos, no parece el más positivo, ¿no? Para estos procesos públicos, colectivos de verdad, memoria y justicia. ¿Considera, doctora Eugenia Alier, que ahí se puede hablar de un tanto de excepción del ofrecimiento que inicialmente dio el gobierno actual, el gobierno federal actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador, porque inicialmente parecía que había un respaldo y voluntad política para esclarecer todos estos hechos, pero pareciera que al final del sexenio se ha venido cerrando y ha pesado más, digamos, por decirlo de alguna manera, una presión o un peso del poder de los militares que impide avanzar más? Sí, parece que hay ciertos límites, ¿no? A lo que se puede tratar de conseguir en estos procesos, ¿no? En efecto. Eugenia Alier, una última pregunta de mi parte es, aunque van a presentar el informe este mismo año, yo me imagino que muchas cosas van a quedar pendientes para el próximo año, para esclarecer exactamente, ubicar dónde están los desaparecidos, avanzar en procesos de justicia y reparación. Quería preguntarle si hay riesgos, digamos, que con los cambios de gobierno federal esto pueda suponer algún, digamos, un traspié del avance de los trabajos de este mecanismo, o si están confiados que esto va a continuar independientemente del proceso electoral. El mecanismo y la comisión como tales pues desaparecen, ¿no? Desaparecen en septiembre, pero en efecto los procesos de verdad, memoria y justicia pues no acaban nunca, ¿no? Yo tengo confianza y espero que el próximo gobierno, sea quien sea, pues decida apoyar y continuar estos esfuerzos, ¿no? Pero sí, cuando uno ha estudiado todo esto, pues se ve que efectivamente depende mucho del interés de los gobiernos, de la voluntad que puedan tener para apoyar estos procesos, ¿no? Ojalá que el próximo gobierno lo tenga. A pesar de estas restricciones, doctora Eugenia Alier, no sé si nos podría anticipar revelaciones importantes que han ido encontrando con los testimonios, con los archivos consultados, con la visita a cuarteles militares, que sean novedosos en temas justamente de verdad y justicia en el país. Yo creo que algunas de las cosas más importantes, por ejemplo, es que hemos hecho un mapa de todo el país y hemos visto que la guerra sucia afectó tal vez estados que no teníamos contemplados, ¿no? Como de pronto Tabasco, Nayarit, Yucatán, ¿no? Tal vez no de la misma manera que Sinaloa, Guerrero, que por supuesto se conocía, Ciudad de México o Jalisco, ¿no? Claro. Que ya era como conocido, ¿no? Ya se han hecho muchos trabajos al respecto, pero había otros estados que quedaban como más en la periferia, ¿no? Entonces, eso creo que es un elemento importante, ¿no? Y creo que con respecto a los trabajos que se habían hecho previamente, como la FEMOS o la Comisión de Verdad en Guerrero, pues también tenemos aportes en algunos puntos específicos respecto a la violencia, con respecto a ciertas violaciones de derechos humanos. Finalmente, doctora Eugenia Alier Montaño, le preguntaba si había cierta decepción del gobierno por, digamos, como que hay una falta de apoyo y voluntad política hacia el final, pero ahora le quisiera preguntar específicamente, ¿está decepcionada de cómo, del presidente Andrés Manuel López Obrador por esta falta de apoyo?
Yo no diría, ¿no?, que estoy decepcionada. Yo pues sigo creyendo que cualquier oportunidad es importante. Por eso decidí participar en toda esta oportunidad, digamos, ¿no? Porque creo que lo fundamental es tratar de luchar porque efectivamente avance la justicia, la memoria y la verdad en el país, ¿no? Respecto al pasado reciente y respecto al presente también, ¿no? Muy bien. Entonces, yo creo que algo se habrá logrado, aunque sea poner el tema en los medios y discutir. Probablemente sí hubiéramos preferido tener un apoyo más todavía más fuerte. Así es. Pues ojalá, vamos a esperar con mucha atención el informe, doctor, y si nos permite seguimos conversando con usted más adelante. Por supuesto que sí. Le agradecemos mucho. Sí. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos mucho, doctora, igualmente para usted. Gracias a quienes nos escuchan. Gracias, doctora, de nuevo. La doctora Eugenia Aller Montaño, doctora en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales allá en Francia, integrante de este mecanismo, esta comisión que está buscando llegar a la verdad, junto con Abel Barrera Hernández, director del Centro Tlachinolan de Derechos Humanos, Carlos Pérez Ricard, especialista en información sobre estos asuntos, y David Fernández Dávalos, quien fuera rector de aquí del ITESO y también de la Universidad Iberoamericana y también titular de otros organismos de derechos humanos. Ya dejamos en las redes sociales también una nota importante que publica el diario La Agencia EFE el día de hoy. Cuenta que un juez ordenó al ejército mexicano no destruir los archivos de la Guerra Sucia. Eso lo reveló ayer la organización Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prot, que de hecho fue interpuesto por Alicia de los Ríos ese amparo. Y así es, también dice que los archivos están relacionados con la investigación del mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico, justamente del que forma parte la doctora Eugenia Aller, sobre las violaciones a los derechos humanos que cometieron las Fuerzas Armadas de 1965 a 1990, cuando el gobierno persiguió a disidentes políticos. Me quedo con mucha preocupación con las palabras de la doctora. Prácticamente está reconociendo que hacia el final se ha notado lo que ya habíamos visto, pero ahora, en palabras de una de las integrantes de este mecanismo, falta de voluntad política del gobierno para apoyar, llegar al esclarecimiento de la verdad histórica. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.